Muy buenas tardes. Un placer saludarte. Hablábamos de la vacuna. Hoy Donald Trump ha escrito ese tuit que yo creo que seguramente es lo más cerca que ha estado hasta ahora de reconocer su derrota. Venía a decir, hombre, si esto de Pfizer lo hubieran comunicado en medio de 2 días después de las elecciones, 2 días antes, a lo mejor el resultado hubiera sido algo distinto. Sin lugar a dudas, yo pienso que hay muchísimas señales de que están procesando esa derrota, y para mí lo que sucede es el hecho que están creando un relato a través del cual él pueda decir yo no perdí, me la robaron. Donald Trump tiene una historia de no reconocer sus derrotas, ni siquiera jugando golf, y esto no tiene por qué ser distinto. Es muy común, lastimosamente, en muchos políticos su incapacidad de desconocer el triunfo de los demás. Yo quiero resaltar que los votos que vimos en pantalla la semana pasada, es un sistema complicado, pero eran votos reales, no eran proyecciones. Lo que era una proyección es en función de los votos reales en más de 50 elecciones simultáneas y paralelas que se daba esa noche. Roberto, buenas tardes. Claro, en medio de todo esto se tiene que gestionar la pandemia. Además, ahora en Nueva York los hospitales también empiezan a estar desbordados. En Estados Unidos, como en el resto del mundo, está el coronavirus. ¿Cómo cree usted que pueden afectar esta situación para los acuerdos que tengan que llegar de aquí al 20 de enero republicanos con demócratas? Efectivamente, el resultado no pienso que está en disputa. Sería de nuevo lo que era difícil la semana anterior de estimar 50 elecciones paralelas, al mismo tiempo tendrían que disputar, si no por supuesto 50, por lo menos 3 de las 50, no es tan fácil. Entonces el resultado final lo sabemos, pero como bien tú dices, es un problema más bien del orden de la transición, y si a eso le sumamos que estamos viviendo momentos muy difíciles de pandemia y de crisis económica, esperaríamos que la transición sea ordenada, pero hasta ahora no hay señales de eso en la medida que no tengan la capacidad de reconocer el resultado. De hecho, efectivamente, una de las primeras medidas como presidente electo de Joe Biden es reunir lo que podríamos decir un comité de expertos para hacer frente a esta situación de pandemia. ¿Qué podemos esperar? Dices que evidentemente el 20 de enero va a ser su discurso de inauguración. ¿Qué podemos esperar del mandato de Joe Biden, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hay 70 millones de votantes huérfanos de Trump en el momento en el que abandone la Casa Blanca? Sí, así es la democracia. O sea, son rarísimas las elecciones donde se gana con el 70%, 80%, más allá, por supuesto, de gobiernos que no eran democráticos y esas votaciones no representaban sino una decisión política autoritaria. Entonces, esa es la realidad de la vida, esa es la realidad de la política, no le veo mayor problema en eso. 1, 2, yo también pienso que la mayoría de los votantes de Donald Trump no votaron por Donald Trump porque les gusta ni su temperamento, ni les gusta su actitud de confrontación, sino que su preocupación era mucho mayor por la economía, aún en el caso de la pandemia. Este debate que vemos en todo el mundo, ¿cuál es tu primer problema? ¿La pandemia, la salud o la economía? Lo hemos visto. Entonces, para muchos votantes decían, no, yo no creo que me voy a enfermar, pero sí voy a perder mi empleo. Entonces, esa variable es muy importante y eso es una cosa en la cual estamos de acuerdo. En la reactivación de la economía estamos de acuerdo la enorme mayoría, si no toda la población. Roberto, se está hablando también en las últimas horas de un posible cese del director del FBI y de la directora de la CIA. ¿Qué consecuencias puede tener si esos ceses se producen por un presidente ya saliente? Técnicamente está en su derecho. De nuevo, sería complicar un proceso que, sobre todo, como bien tú dices, en estas circunstancias de pandemia y crisis económica debería ser lo más ordenado posible. Dicho esto, hay otra serie de fechas que son inevitables en términos de la legislación. El 14 de diciembre, 6 de enero, primero comienzan a certificar los resultados, después se reúne el colegio electoral y después lo certifica el Congreso. Son fechas previas. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir con esta actitud de parte del presidente? Sí me costaría pensar que mucho más. Dicho esto, porque ya hay obligaciones legales, dicho eso, no veo una actitud de caballero de parte de él, de decir, muy bien, yo voy a asistir a tu mandato, vamos a ir juntos en el auto, y una serie de tradiciones, que eso no lo veo. Pero la obligación legal de iniciar los procesos de transición están sujetos a esas fechas
a más tardar. O sea, lo que ha existido antes es una aceptación de hechos de la realidad y por lo tanto se comienzan a acelerar los procesos de transición. En este caso, cuando más lo necesitamos, los procesos se van a retrasar, pero el resultado final va a seguir siendo el mismo. Bueno, por poner las cosas en su contexto, tampoco sería la única transición entre presidentes de Estados Unidos que termina con un portazo. En los últimos tiempos han sido más o menos civilizadas, pero las ha habido también de no soportarse el candidato entrante y el presidente saliente. No sería la primera que se da en esas circunstancias. De cualquier manera, Roberto, ya pensando en esa presidencia de Joe Biden, sabéis que desde Europa casi se dice con temor que va a cambiar evidentemente el tono del presidente, pero que a lo mejor el fondo, por ejemplo, en materia económica, por ejemplo, con los aranceles, no cambiará tanto de Biden a Trump. Pienso que en términos de aranceles no estoy tan seguro. Todo país defiende sus intereses, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es cómo defendemos nuestros intereses, con qué estilo. El estilo de la confrontación, de la amenaza, amenazarte con tarifas, esa táctica estratégica de decirte algo y después lo retiro porque era simplemente una movida estratégica. No, vamos a pasar a políticas de Estado, a políticas comerciales que respondan mucho más no al temperamento de los líderes, que siempre existe, sino a los intereses de las naciones dentro de un marco de negociaciones que sean mucho menos inestables.